buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal que llamamos Argentina Documentada. Hoy vamos a detenernos en una provincia que, a lo largo de más de 4 siglos, nunca ocupó un lugar cómodo en la historia argentina. Una ciudad que fue fundada desobedeciendo órdenes, que se convirtió en el corazón intelectual del mundo colonial, que rechazó la Revolución de Mayo, que lideró proyectos alternativos de nación, que fue motor industrial, escenario de rebeliones populares y todavía hoy sigue funcionando como un termómetro político del país. Hoy vamos a hablar de Córdoba, pero no de Córdoba como postal turística ni como anécdota aislada, sino de Córdoba como proceso histórico. Una Córdoba atravesada por conflictos, tensiones, disputas de poder y una persistente vocación de autonomía frente a Buenos Aires y frente al poder central, sea cual fuere su forma. En este video vamos a recorrer su historia desde la fundación, en 1573, hasta el siglo XXI, siguiendo un hilo conductor muy claro: la rebeldía. Una rebeldía que no siempre fue progresista, que a veces fue conservadora, otras veces revolucionaria y muchas veces contradictoria, pero que dejó una marca profunda en la identidad cordobesa. Si te interesa entender por qué Córdoba fue llamada la Docta, por qué fusilaron allí al héroe de las invasiones inglesas, cómo se gestó el Cordobazo, o por qué esta provincia sigue teniendo una relación tan particular con el poder nacional, quédate hasta el final. Empecemos por el origen, porque, como suele pasar en la historia, el principio explica mucho más de lo que parece. Nuestro primer bloque fue llamado Una ciudad nacida de la desobediencia, del año 1573. La historia de Córdoba comienza con un gesto que la marcará para siempre: la desobediencia. A diferencia de otras ciudades coloniales, Córdoba no nace como el cumplimiento prolijo de una orden imperial, sino como el resultado de una insubordinación estratégica dentro del propio sistema de conquista español. Imaginemos por un momento esto: un hombre a caballo, en los márgenes del imperio más poderoso del mundo, decide no obedecer una orden directa del virrey. Sabe que puede costarle la vida, y aún así avanza. En 1571, el virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, ordenó al nuevo gobernador del Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, fundar una ciudad en el Valle de Salta. El objetivo era claro: asegurar el corredor que conectaba el Alto Perú con el Río de la Plata, proteger las caravanas de plata de Potosí y reforzar el control imperial sobre una región inestable y hostil. Pero Cabrera decidió no obedecer. Partiendo desde Potosí en 1572, el gobernador eligió avanzar hacia el sur, hacia el valle habitado por los comechingones. Allí confluyeron varias motivaciones: la obsesión por encontrar una salida al Atlántico, la creencia errónea de que la laguna de Mar Chiquita era una bahía oceánica, el mito persistente de la ciudad de los Césares y, sobre todo, la posibilidad de fundar en una zona con menor resistencia indígena, lo que facilitaba el reparto de encomiendas y tierras entre su hueste. El 6 de julio de 1573, en el paraje indígena de Quisquizacate, Cabrera fundó Córdoba de la Nueva Andalucía, en homenaje a su tierra de origen y a la familia de su esposa. La ciudad nació como un fuerte, una manzana amurallada de adobe, con torreones defensivos, pensada más para resistir que para prosperar. Desde su origen, Córdoba fue una apuesta personal, casi una empresa privada. Los conquistadores no actuaban como funcionarios asalariados del rey, sino como inversionistas armados. Ponían caballos, armas, hombres y tiempo, esperando ser recompensados con tierras y mano de obra indígena. La fundación de Córdoba fue, en ese sentido, una típica conquista privada, pero ejecutada en abierta contradicción con el poder virreinal. La respuesta no tardó en llegar. Toledo destituyó a Cabrera y nombró como sucesor a Gonzalo de Abreu y Figueroa, viejo enemigo personal del fundador. Amparado en la desobediencia formal, Abreu inició un juicio sumarísimo. Cabrera fue arrestado, despojado de sus bienes, que el propio Abreu adquirió a precio vil,
y ejecutado en agosto de 1574. Las versiones difieren. Para algunos fue ajusticiado con garrote vil en su lecho de enfermo, para otros decapitado en Santiago del Estero por su condición de hidalgo. Así, Córdoba quedó huérfana de su fundador apenas un año después de nacer. El episodio dejó una marca profunda. La ciudad nació fuera del mapa previsto, fundada por un rebelde castigado por el poder central. Esa memoria, la de una ciudad creada a contrapelo de la autoridad, reaparecerá una y otra vez en la historia cordobesa, como un eco persistente. El segundo bloque es La Docta, un laboratorio jesuítico, siglos XVII y XVIII. Si la fundación de Córdoba fue un acto de desobediencia, su consolidación fue una obra de ingeniería social, intelectual y económica sin precedentes en el mundo colonial, el sistema jesuítico. A partir de fines del siglo XVI, la Compañía de Jesús convirtió a Córdoba en el núcleo de un experimento singular. No se trató solo de instalar colegios o iglesias, sino de construir una red integral que fusionaba educación, producción económica, control territorial y poder simbólico. El corazón del sistema estaba en la ciudad, en lo que hoy conocemos como la Manzana Jesuítica. Allí se fundó en 1613 la Universidad de Córdoba, una de las más antiguas de América, y en 1687, mi querido Colegio Montserrat. La enseñanza se basaba en el latín, la filosofía, la teología y las artes, utilizando métodos pedagógicos avanzados para la época, como la prelección y el debate sistemático de textos clásicos. Córdoba comenzó a formar élites, funcionarios, abogados, clérigos y administradores de todo el interior del virreinato pasaron por sus aulas. De allí surgió el apodo que todavía resuena en la memoria colectiva, la Docta. Acá aparece una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de saber se estaba produciendo en Córdoba y al servicio de quién? Porque ese prestigio intelectual no flotaba en el aire, tenía una base material muy concreta. Este cerebro intelectual necesitaba un cuerpo económico que lo sostuviera. Para eso, los jesuitas diseñaron un sistema de estancias rurales extraordinariamente eficiente. Carolla, Jesús María, Santa Catalina, Altagracia y La Candelaria no eran simples establecimientos agropecuarios, eran unidades productivas complejas, con agricultura, ganadería, molinos, telares, herrerías y una avanzada ingeniería hidráulica basada en tajamares y acequias. El vino de Jesús María, las mulas de La Candelaria, el ganado de Altagracia y los textiles de Santa Catalina financiaban la universidad, las misiones y la expansión intelectual de la orden. Córdoba funcionaba como una ciudad archivo conectada a un hinterland productivo altamente racionalizado. Este sistema se sostenía, sin embargo, sobre una base social profundamente desigual. La mano de obra era indígena y africana esclavizada. Los jesuitas defendían ciertos derechos frente a los abusos extremos, pero no cuestionaban el sistema de dominación. Aún así, su autonomía económica y su pensamiento político los volvieron sospechosos para la monarquía. Los teólogos jesuitas sostenían ideas peligrosas para el absolutismo, que la soberanía residía originalmente en el pueblo y que el poder del rey no era de origen divino sino delegado. Córdoba, sin proponérselo explícitamente, se convirtió en un foco intelectual incómodo para la corona. En 1767, Carlos III ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios españoles. En Córdoba el impacto fue devastador. El sistema se desarticuló, las estancias pasaron a manos de la élite criolla, la universidad perdió su impulso original y muchas comunidades indígenas quedaron abandonadas a la marginalidad. Sin embargo, la huella jesuítica no desapareció. La centralidad de la educación, el prestigio universitario, el peso del clero y la idea de Córdoba como ciudad del saber quedaron inscriptos en su identidad profunda. Aún hoy, cuando se habla de Córdoba como la Docta, se invoca ese laboratorio colonial donde conocimiento, poder y territorio se fusionaron de manera única. Como tercer bloque tenemos 1810,
la revolución que Córdoba rechazó, cuando en mayo de 1810 Buenos Aires anunció la formación de la primera junta. Córdoba no celebró, desconfió, resistió y se preparó para enfrentarla. A diferencia de lo que muchas veces se enseña de manera simplificada, la reacción cordobesa no fue una mera defensa del rey por nostalgia colonial, sino una disputa profunda por la legitimidad del poder político. La élite cordobesa, fuertemente ligada al clero, a la universidad y a la administración colonial, interpretó la creación de la Junta como un acto ilegítimo, un verdadero crimen de Estado. Para ellos, la soberanía no podía ser asumida unilateralmente por Buenos Aires. El argumento central era jurídico. Si el rey estaba cautivo, la soberanía debía recaer en el conjunto de los pueblos del virreinato, no en una sola ciudad que se arrogaba la representación del todo. El Cabildo de Córdoba, dominado por el llamado Partido Español, decidió jurar lealtad al Consejo de Regencia de Cádiz y desconocer formalmente a la Junta. Incluso se negó a enviar diputados a Buenos Aires. La única figura relevante que intentó evitar el enfrentamiento fue el deán Gregorio Funes, quien propuso aceptar provisoriamente la Junta y resolver el conflicto en un Congreso General. Su postura quedó aislada. La resistencia tomó rápidamente un cariz militar. El liderazgo recayó en Santiago de Liniers, héroe indiscutido de las invasiones inglesas, figura de enorme prestigio popular y ex virrey. Retirado en su estancia de Altagracia, Liniers encarnaba algo más peligroso que un opositor político. Era un símbolo capaz de movilizar adhesiones masivas. Junto al gobernador Juan Gutiérrez de la Concha y al obispo Rodrigo de Orellana, organizó una fuerza armada con la expectativa de recibir apoyo del Alto Perú. Sin embargo, la resistencia se desmoronó antes de entrar en combate. Las milicias locales desertaron en masa. Muchos se negaban a pelear contra tropas enviadas desde Buenos Aires. Otros simplemente huyeron hacia las sierras. La contrarrevolución cordobesa quedó aislada. Los líderes realistas intentaron escapar hacia el norte, pero fueron capturados en Santiago del Estero. El desenlace fue brutal y profundamente fundacional. El 26 de agosto de 1810, en el paraje cordobés de Cabeza de Tigre, Santiago de Liniers y sus compañeros fueron fusilados por orden directa de la primera junta. Y acá la historia argentina se enfrenta a una pregunta incómoda, casi insoportable. ¿Puede una revolución sobrevivir sin matar a sus propios héroes? La decisión no fue sencilla ni automática. La ejecución planteó un dilema político y moral enorme, incluso dentro del propio campo revolucionario. Francisco Ortiz de Ocampo, jefe de la expedición enviada desde Buenos Aires, se negó inicialmente a cumplir la orden. Había sido subordinado de Liniers, lo admiraba, y no estaba dispuesto a fusilar a quien había sido el gran héroe de las invasiones inglesas. La respuesta de la Junta fue terminante. Para evitar cualquier vacilación, envió a Juan José Castelli con instrucciones precisas. La sentencia debía cumplirse sin excepciones. El razonamiento era frío, pero estratégico. Trasladar a Liniers a Buenos Aires implicaba el riesgo de que su sola presencia provocara una sublevación popular. Para los revolucionarios más radicales, especialmente Mariano Moreno, el cálculo era brutal pero claro: o moría Liniers o moría la revolución. El fusilamiento selló un quiebre irreversible. La Revolución de Mayo, nacida como un proceso político relativamente pacífico, cruzaba por primera vez el umbral de la violencia extrema. Como escribiría más tarde Paul Grusac, los últimos héroes de la patria vieja fueron las primeras víctimas de la patria nueva. Para Córdoba, el episodio dejó una herida profunda y duradera. No solo había sido derrotada políticamente, sino que el conflicto se resolvía en su propio territorio, con sangre, y bajo órdenes dictadas desde Buenos Aires. Desde entonces, la relación entre Córdoba y el poder central quedó marcada por una desconfianza estructural. La sensación de que la autoridad nacional podía imponerse incluso a costa de sacrificar símbolos, autonomías y memorias locales. Ese conflicto entre obediencia y autonomía, entre legalidad y fuerza, entre centro y periferia, no terminó en 1810. Por el contrario, se transformó en una constante, y volverá a aparecer, con otros nombres y otras armas,
cuando Córdoba intente nuevamente pensar un proyecto de nación propio. La cuarta temática es sobre Bustos y el general Paz, dos proyectos de nación de 1820 a 1831. Tras la caída del poder central en 1820, Córdoba se convirtió en uno de los escenarios clave donde se disputó el futuro de la Argentina. Allí chocaron dos proyectos políticos antagónicos, encarnados en dos figuras que marcaron a fuego la historia provincial: Juan Bautista Bustos y José María Paz. Bustos emergió del motín de Arequito y se convirtió en el primer gobernador constitucional de Córdoba. Su proyecto representaba un federalismo profundamente autonomista, construido desde el interior y en abierta oposición al centralismo porteño. No se trataba solo de caudillismo armado. Bustos impulsó una verdadera arquitectura institucional. En 1821 promulgó el Reglamento Provisorio, creó una Sala de Representantes, organizó un poder judicial y eliminó definitivamente el cabildo colonial. Su base social era mayoritariamente rural. Gobernaba para una provincia donde los gauchos y pequeños productores constituían la inmensa mayoría de la población. Económicamente, defendió un modelo proteccionista, prohibiendo la importación de manufacturas extranjeras para proteger los talleres locales de cueros y textiles. En el plano educativo, fue protector de la universidad, modernizó planes de estudio y eliminó el requisito de limpieza de sangre, una medida profundamente disruptiva para una ciudad todavía marcada por jerarquías coloniales. Pero Bustos no estaba solo. Intentó articular una organización nacional desde el interior, convocando en Córdoba un Congreso Constituyente en 1821. Buenos Aires boicoteó la iniciativa. Una constitución sin control del puerto era inadmisible para la élite porteña. El otro proyecto fue el de José María Paz, militar profesional, formado intelectualmente en Córdoba. Paz veía en los caudillos provinciales el principal obstáculo para la construcción de un Estado moderno. Tras derrotar a Bustos en San Roque en 1829, organizó la Liga del Interior, una coalición de provincias que buscaba imponer un orden constitucional centralizado, pero con sede en el interior y no en Buenos Aires. A diferencia del unitarismo porteño, el proyecto de Paz tenía una lógica propia: igualdad jurídica entre provincias, leyes comunes y un Estado fuerte capaz de disciplinar militarmente el territorio. Su ejército profesional derrotó a las montoneras de Facundo Quiroga en La Tablada y Oncativo, consolidando momentáneamente la hegemonía cordobesa. La caída de Paz fue tan decisiva como absurda. En 1831, durante una escaramuza menor, su caballo fue boleado accidentalmente. Capturado, la Liga del Interior se derrumbó en cuestión de semanas. El vacío político permitió la consolidación definitiva de Juan Manuel de Rosas como árbitro del poder nacional. Córdoba volvió a quedar subordinada, pero la experiencia dejó una marca indeleble: la convicción de que el interior había sido capaz, al menos por un instante, de imaginar y conducir un proyecto nacional propio. Esa memoria de autonomía frustrada seguiría reapareciendo una y otra vez en la historia cordobesa. Hasta acá llegamos hoy. En este primer recorrido atravesamos más de 2 siglos de historia cordobesa, desde una ciudad fundada en desobediencia, pasando por su transformación en corazón intelectual del mundo colonial, su rechazo a la Revolución de Mayo y finalmente el momento en que Córdoba intentó pensar y conducir un proyecto de nación propio desde el interior. Pero la historia no se detiene ahí. En la segunda parte vamos a ver cómo esa Córdoba del claustro empieza a dialogar y a chocar con la modernidad, cómo se transforma en ciudad industrial, escenario de rebeliones populares, y por qué su relación con el poder central sigue siendo, hasta hoy, tan conflictiva como reveladora. Si te interesa entender por qué Córdoba nunca fue un actor secundario en la historia de Argentina, te espero en la próxima parte. Quédate atento, suscríbete, dale like y toca la campanita para que te avise cuando salga la segunda parte.